Grabamos, compartimos. Esto, esto. Bueno, ¿dónde habíamos dejado? Modelo de circuito económico simple, ¿sí? Es una representación, un modelo simplificado que permite, a través de este, determinar los distintos enfoques para medir el nivel de actividad de un país. ¿Sí? Decimos que eran dos tipos de sujetos, consumidores y productores. Los consumidores trasladaban sus factores productivos, de los cuales eran titulares, hacia las empresas a cambio de una retribución. Estas empresas, con los factores productivos, los transformaban en bienes y servicios que eran vendidos a los consumidores. Podíamos medir el nivel de actividad por los tres enfoques que arrojaban siempre el mismo resultado. El enfoque del producto, que es el valor total de la producción de la economía en un periodo de tiempo determinado. El enfoque del gasto, que es el total de erogaciones realizadas por las familias para la adquisición de bienes y servicios. Y el enfoque del ingreso es el total de las retribuciones que recibían los titulares de los factores productivos por ceder estos a las empresas. Hasta ahí éramos todo lo que habíamos visto, y bueno, habíamos llegado a la conclusión de que por cualquiera de los tres enfoques llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con renta, ingreso y puntualmente con lo que es renta y cómo influye eso en lo que es el ingreso de las personas. Bien. La tasa de crecimiento de la economía es a la tasa a la cual crece realmente el PBI. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de crecimiento real, es aquel crecimiento que tiene dejado de lado, tiene quitado del medio lo que es el efecto de la inflación, el efecto del incremento de precios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo digo que, supónganse que en todo el 2020, ¿sí? O mejor dicho, en el año de diciembre de 2019 a diciembre de 2020, yo crecí en ventas un 40%, ¿sí? ¿Yo qué puedo decir? Así de simple vista puedo decir, un 40% importante, interesante. Ahora, la inflación, ¿sí? La inflación, que ahora nosotros nos centramos que la inflación es un promedio, ¿sí? Un promedio de la variación en los precios de todos los productos, ¿sí? Si esa inflación fue de un 39%, un 40%, quiere decir que mi nivel de facturación de ventas creció al mismo porcentaje de lo que creció la inflación. O sea, crecimiento real yo no tuve, porque todo el incremento en mi facturación viene por el incremento en las ventas. Crecimiento real en ese caso no hay. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar el efecto inflacionario, ¿sí?, del medio para poder ver si realmente yo crecí o no crecí. ¿Sí? Después, bueno, el tema de la inflación, que dicho sea de paso, ayer se conoció que la inflación de ayer fue del 3% de lo que va sería el mes de julio. La inflación de todo el mes de julio, fue de un 3%. ¿Alguien me puede decir qué significa eso? ¿Relevancia, implicancias de eso? Igualmente ya vamos a ver todo el tema de inflación. Pero ¿cómo lo entienden ustedes? La inflación, ¿sí? Es un promedio, para que entremos un poquito en tema, fíjense que la inflación te dicen que es un 3%, ¿sí? Lo que va de un año al otro se habla que fue de un 50%, o sea, los productos de un año al otro fue de un 50%. Y como un promedio, ¿sí? Como un promedio, bueno, nosotros vamos a tener productos que variaron un 50%, va a haber productos que variaron mucho más de un 50%, y va a haber productos que variaron menos del 50%. Por eso un promedio, o sea, de la conjugación de esas variaciones entre todos, porque son productos muy diversos, hacen que el resultado sea un 50%. Con el 3% del mes de julio que se determinó ayer, la inflación en lo que va del año, ¿sí?, para ir entrando en otro tema, la inflación de lo que va del año, dicen que la inflación de enero, del 1 de enero al 31 de julio, ¿sí?, estos 7 meses, fue del 29,1%. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿O a dónde quiero llegar? El presupuesto, ¿sí?, que también ya en su momento lo vamos a ver, el presupuesto es una estimación de los ingresos y los egresos
de un país en un periodo de tiempo determinado. El presupuesto se hizo con un supuesto de inflación anual del 29%. O sea, las personas que armaron el presupuesto dijeron, bueno, los precios durante el 2021 van a crecer un 29%. En 7 meses ya cumplimos eso. O sea, ¿qué va a pasar con los otros 5 meses restantes? ¿A dónde vamos a ir a terminar? Entonces vos decís, si ese incremento de precios que pactado o supuesto en 12 meses se cumplió en 7, ¿sí? Ese presupuesto que se armó, que se presentó, que se aprobó, ¿sirve o no sirve? Pero bueno, es otro tema que ya lo vamos a ver más adelante. La tasa de crecimiento de economía, ¿sí? Nosotros veíamos los procesos productivos o un proceso productivo particular, y aquel en el cual yo incorporo estos elementos, estos recursos, factores productivos, aquí el proceso productivo, y de la aplicación de una tecnología determinada me va a dar como resultado bienes y servicios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago yo para que esto crezca? O sea, ¿cuáles son las causas por lo cual este resultado final, que es la producción de bienes y servicios, se incrementa? Va a crecer por cambio la dotación de recursos, o sea, incorporar mayor cantidad de recursos a un mismo proceso productivo me va a dar un mayor resultado. También se va a dar por una mejora en la eficiencia o productividad, ¿sí? Producto de que a igual cantidad de recursos, mejorando el proceso productivo, mejorando la tecnología aplicada, el resultado final va a ser mayor. ¿Sí? ¿Y cómo sería esto? Vamos a suponer, un empleado, un caso puntual, un empleado de una industria, una fábrica, una panadería, como quieran llamarlo, tiene una productividad o tiene una producción de tantas unidades por hora. ¿Qué pasa si le mejoras la tecnología en su proceso productivo? Es probable que ese nivel de producción por hora va a ser mucho mayor. Entonces, fíjense, a la misma cantidad de recurso humano, el resultado final es mayor producto de que se mejora la capacidad de la tecnología aplicada. Y por último, otra de las causas para incrementar la economía es los cambios en el empleo de los recursos. ¿Sí? Cuando yo modifico, cuando yo puedo asignar recursos a dos o más procesos, ¿sí? Quito elementos o recursos de un proceso y lo asigno a otro. Y de esa forma puedo crecer en lo que es el nivel de producción. ¿Entre quiénes se distribuye el producto de un país? O sea, el producto de un país, ¿qué es? Es la renta nacional, o sea, el total de producción de una economía en un periodo de tiempo determinado. ¿Entre quiénes se va a distribuir? Entre los titulares, los factores, entre los titulares los factores productivos, ¿sí? Aquellos que son titulares de tierra, capital y trabajo. ¿Sí? El ingreso personal es, como decir, qué parte, ¿sí? Qué parte de ese producto, de esa renta nacional, le toca a cada uno, ¿sí? ¿Cuánto le puedo asignar efectivamente a esas personas? ¿Sí? Y el ingreso disponible es lo que le queda a cada persona luego de pagarlos o luego de afrontar los impuestos directos. ¿Alguien se acuerda cuando vimos impuestos indirectos? ¿Qué decíamos que eran los impuestos indirectos? ¿Alguien recuerda? Análisis matemático lo está, psicológicamente lo está matando a ustedes. Los impuestos directos son aquellos que graban la capacidad contributiva de las personas, son aquellos que van a cobrarle más impuestos los que más ganan o más tienen. ¿Sí? Dos ejemplos sencillos y comunes, y que se habla mucho en estos días, en estos 2 meses del año, es el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales. El impuesto a la ganancia va a pagar más impuesto a las ganancias o va a pagar impuesto a la ganancia que el que exteriorice un mayor ingreso. Aquel que no tenga ingreso no va a pagar impuesto a la ganancia. Por otro lado, el impuesto a los bienes personales es aquel impuesto que se cobra a la persona que tiene tanta cantidad de propiedades, bienes y derechos en una economía. ¿Sí? Cuanto mayor sean los bienes y los derechos con que cuente esa persona, mayor va a ser el impuesto que va a pagar. ¿Sí? ¿Cuál es el contraste? O sea, ¿cuál es el otro tipo de impuesto que puede haber? Son los impuestos indirectos.
que son aquellos que no dependen de la capacidad contributiva de la persona. O sea, el ejemplo más típico, más sencillo, es el impuesto al valor agregado del IVA. ¿Sí? Vamos a suponer que vamos toda la ciudad de San Francisco a comprar un supermercado. Ahí van a pagar el impuesto al valor agregado, el IVA, en el ticket, ¿sí? En el momento del ticket, lo vamos a pagar todos. ¿Sí? El que no tiene recursos, el que tiene recursos bajos, el que tiene ingresos medios y el que tiene ingresos altos. Todos, absolutamente todos, vamos a pagar ese impuesto. Que después nos sirva a algunos para descontar y a otros no, bueno, eso ya es otra cuestión. ¿Qué diferencia hay entre riqueza e ingreso? ¿Sí? El ingreso es un flujo de dinero, o sea, es un flujo de dinero, una corriente positiva de dinero que me ingresa periódicamente a mi patrimonio. Y la riqueza es una dotación de stock, o sea, una dotación de bienes que yo tengo en un momento determinado. O sea, es sacar una foto de mi situación, de todos mis bienes y derechos que yo tengo en un momento determinado, y de esa foto surge lo que es la riqueza en ese momento. ¿Sí? Un ejemplo podríamos decir que mi ingreso, vamos a suponer, es de 500.000 pesos por mes, ¿sí? Producto de mi trabajo, de la actividad como docente y otras cuestiones más. Y mi riqueza, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2020 era de 3 autos, 4 propiedades, deuda a cobrar, alguna deuda a pagar. Bueno, eso sería un ejemplo de lo que es ingreso por un lado y riqueza por el otro. Entonces, ¿por qué? Una vez que tenemos claro qué es riqueza e ingreso, digamos, lo que tenemos que preguntar es ¿por qué interviene el Estado en la distribución del ingreso? ¿Sí? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí? Nosotros pensemos que lamentablemente no todos vamos a ganar lo mismo, no todos vamos a tener el mismo nivel de ingreso. Algunos van a tener un ingreso mayor, otro menor, y bueno, entonces el Estado, ¿sí? El Estado, y antes que eso, como algunos van a tener un ingreso mayor y otros un ingreso menor, ¿sí? Generalmente los que tienen ingresos mayores van a poder cubrir o satisfacer una mayor cantidad de necesidades que las personas que tienen menos ingresos, que es probable que no puedan llegar a cubrir todas las necesidades básicas. Entonces el Estado interviene, ¿sí? En la economía, ¿para qué? Para aquellas personas que tienen ingresos bajos o no tienen ingresos puedan, puedan cubrir una mayor cantidad de necesidades básicas, ¿sí? Y de esa forma tratar de achicar la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene. Esa intervención por parte del Estado se hace a través de las distintas políticas distributivas, ¿sí? Que son distintas herramientas que tiene el Estado para tratar de apaciguar o achicar esa brecha entre los que más ingresos tienen y los que menos ingresos tienen. Uno de ellos es el sistema impositivo, ¿sí? El sistema impositivo que es la recaudación o el cobro de impuestos, ¿sí? A través de determinadas leyes que dan origen a los impuestos y que terminan cobrando más impuestos a lo que más ganan o más tienen, ¿sí? Siempre y cuando nos eh, incrementemos lo que es la capacidad de cobranza o de recaudación a través de lo que son los impuestos directos, ¿sí? ¿Escucharon hablar del impuesto o del aporte extraordinario de las grandes fortunas? Creo que sí, algo sí. ¿Qué escuchaste? A ver. No me acuerdo cuando superaba tantos millones o algo así, se tenía Dos- que pagar una parte. 200 millones. Sí. Bien. ¿Y qué opinas? ¿Está bien o está mal eso? No me acuerdo bien a quién era que se pagaba al Estado, puede ser. Tipo, se les paga al Estado. Sí, ese es un impuesto más. O sea, las personas que tengan en su patrimonio bienes al 31 de diciembre del 2019 por un valor de 200 millones o más, tenían que hacer un aporte extraordinario por única vez, en teoría, del 5%. ¿Cómo lo ves? Y yo que no llego a eso no lo veo tan mal, pero el que tiene capaz que te saca cagando. Pero vamos a suponer, vamos a suponer que vos llegás. ¿Qué harías? ¿Lo pagás o no lo pagás? Y yo creo que con esa cantidad de plata lo pago, si no representa nada, un 5%. Bien, tenés 200.
No representa nada un 5% y coincido totalmente con vos. Ahora, te hago la siguiente pregunta. Tenés 210 millones de pesos, de los cuales los 210 millones de pesos lo tenés todo invertido en propiedades. Son todas propiedades. Son todos inmuebles, departamentos, casa, lo que vos quieras. Pero son todos inmuebles. Tenés que pagar el 5% que es un poquito más de 4 millones. ¿Cómo haces? Ahí tenés que empezar a vender. Entonces, ¿está bien o está mal? Independientemente que uno no, o sea, es muy difícil, ¿sí? Lo que están en la administración pública te pueden llegar a decir, te pueden decir a dónde fue a parar ese dinero, ¿sí? Porque más o menos. Pero nosotros de afuera, los que estamos fuera del Estado, podemos suponer, podemos pensar a dónde fue a parar, podemos medianamente ver, pero ¿qué pasa? Como eso va todo a una misma caja, un mismo fondo y después se distribuye para distintas funciones, por ahí es medio difícil saber a dónde fue a parar eso. Ahora, tengo otra pregunta. Vamos a suponer que nos olvidamos del ejemplo que vos tenías de 210 millones todos en inmuebles, sino que tenés 100 millones en inmuebles y tenés el resto todo en dinero en el banco. Tenés que pagar el 5%. ¿Lo pagás o no lo pagás? Sí, yo lo pagaría. Bien. ¿Y por qué hay algunos que dicen que ¿por qué hay algunos que no lo quisieron pagar o no lo quieren pagar? Yo supongo que, no sé, como que lo ven por el lado también del esfuerzo que tuvieron que hacer para tener esa plata, digamos. No sé, invertir la plata, sacrificaron comprarse algo para invertirlo y después lo tienen que pagar, digamos. Sí, acá tiene que ver con un término jurídico que es la doble imposición, ¿sí? La confiscatoriedad por parte del Estado. O sea, el Estado te va a cobrar impuestos en base a lo que dice una ley, ¿sí? Y esa ley, ¿sí? Vos no podés pagar más de impuestos de lo que te determina esa ley. Acá el problema surge de que a vos te cobran por los bienes que tenés, valuados al 31 de diciembre de 2019, una determinada alícuota, ¿sí? Todo, todo lo mismo que te plantea, o el 99% que te plantea la ley de impuestos a los bienes personales. O sea, vos ya pagaste impuestos a los bienes personales en, ponele, junio, julio del 2020, ¿sí? Por tus bienes al 31 de diciembre de 2019, y ahora tenés que hacer un aporte adicional. Entonces voy a decir, che, ¿y por qué tengo que pagar más? Si yo ya pagué, yo ya cumplí, yo ya aporté lo que tenía que aportar. Esto es un tema. Por eso siempre hay una discusión entre que está bien o está mal. O sea, depende de cómo lo mira, va a tener gente a favor y va a tener gente en contra. ¿Sí? Como hemos escuchado casos en los cuales personas que tenían más del mínimo, que decían yo dichoso, voy, pago y aporto y sé que el país está en una situación en la cual lo tengo que aportar y lo voy a hacer, como hay otros que se, se avalaron o se justificaron con esta doble imposición, con, esta, con este tratamiento jurídico de la doble imposición, y dijeron, no, mira, yo hasta que, a ver, ¿qué hicieron? Mandaron recurso al Poder Judicial, al juzgado federal, diciendo, che, mirá, el Estado a fin me quiere cobrar esto, señor juez, yo no sé si está bien. Entonces le voy a decir, señor juez, usted decida si corresponde o no corresponde. Y bueno, entonces ahí el juez tiene que determinar o no, si tiene que pagar o no. Bien, otra de las políticas distributivas son los gastos de transferencias. Acá puntualmente son las transferencias de dinero del Estado hacia las familias para que puedan cubrir una mayor cantidad de necesidades básicas. Ejemplos típicos de esto son tarjeta alimentar, asignación universal por hijo, en su momento fue el IFE, eh, bueno, el subsidio por desempleo. ¿Está bien o está mal esto? Si está bien regulado, ¿no? Ustedes son el próximo presidente del país. ¿Qué van a hacer? ¿Lo dejan o lo sacan? ¿Lo modifican, lo dejan así como está o lo quitan del todo? Yo lo O- modifico. Sacando de lado del pensamiento ese que si yo lo saco, no tengo más, no me vota más nadie y pierdo las próximas elecciones. O sea, olvidémonos de eso.
pensándolo, razonándolo bien. ¿Usted lo deja? Yo lo modifico. No es que lo saco, pero no sé, a personas que realmente lo necesiten, digamos. ¿Cómo lo modificas? Una es esa, y si no, creo que había leído algo de que Mendoza hacía algo de que las personas que cobraban esos subsidios tenían que estar obligadas a trabajar. También aplicaría algo de eso, por ejemplo. Bien. En su momento, en el año 2003-2004, cuando se implementó la asignación universal por hijo, ¿sí? Eh, a ver, yo le voy a dar un comentario, un comentario personal. A mí me parece que en su momento, ¿sí? Y siempre haciendo un comentario 17 años después, o sea, es muy fácil hablar de algo cuando ya pasó, uno ya vio los resultados. Pero a mí me parece que era algo que tendría que haber sido provisoriamente, o sea, un tiempo determinado, esa asignación, y después, bueno, porque el objetivo en ese momento que es, como las empresas no tenían producción, no tenían ventas, ¿sí? Y al no tener ventas, no tener producción, no tenían empleados. Y a su vez tenían la capacidad instalada ociosa, o sea, tenían toda la fábrica a disposición, todas las máquinas a disposición, pero no tenían producción, no tenían demanda de su producto, entonces no fabricaban nada. Fue muy bueno en su momento poner dinero en el bolsillo de la gente para que la gente empiece a comprar, a consumir, y de esa forma las fábricas, las empresas empiecen a vender. La idea era que esa gente empezara a trabajar, ¿sí? Esas empresas empiecen a producir y empiecen a tomar gente, a contratar más gente y sacar la gente que estaba cobrando la asignación y que pasen a ser empleados de estas empresas. ¿Sí? Después se mantuvo y bueno, la gente se acostumbró a una forma de vida que a lo mejor no era lo esperado en su momento, ¿no? Y otra de las políticas distributivas es la intervención directa por parte del Estado en el mercado. Es cuando el Estado entra a regular distintos precios para personas vulnerables, o sea, generalmente siempre vemos los famosos precios diferenciales para los jubilados en cuanto a los bienes, a los servicios, los medicamentos gratuitos que pueden llegar a tener los jubilados, que son personas que tienen, en términos generales, tienen un ingreso menor a la persona que está trabajando y el costo de vida es mayor. ¿Sí? Vamos a ser realistas. Generalmente un jubilado va a gastar más en medicamentos de lo que gasta una persona activa laboralmente. ¿Cuáles son los enfoques para medir la distribución del ingreso? Tenemos dos enfoques, o sea, podemos agrupar la gente en dos enfoques. En el personal, en el cual yo voy agrupando a la gente, hago grupos de personas de igual cantidad de número en cada grupo, pero los voy agrupando por la similitud en el ingreso que tienen. ¿Sí? Entonces voy a tener un grupo, por ejemplo, de 10 personas, que va a ser las personas de menor ingreso, y después voy a tener otro grupo de 10 personas que son las personas de más ingresos. Eso es utilizar el enfoque personal a través de las clasificaciones de los ingresos. Y el otro enfoque es el enfoque funcional, en el cual yo agrupo, pero no por la similitud de ingresos, sino que lo agrupo en base a la actividad o en base a la titularidad de los factores productivos. O sea, todos los que hacen locación de tierra o locación de inmuebles en un grupo, todos los que hacen o lo que prestan trabajo físico e intelectual en otro grupo, y todos los que se dedican a invertir o tener beneficios en otro grupo. Una vez que defino el enfoque, me aparecen dos herramientas, dos instrumentos que me permiten medir, ¿qué? Me permiten medir la igualdad o la desigualdad en la distribución del ingreso. ¿Sí? Coeficiente de Gini mide la desigualdad en la distribución del ingreso. Este es un coeficiente, un valor que va entre 0 y 1. Esto puntualmente, ¿qué me dice? Que si el valor está cercano a 0 o tiende a ser 0, me va a decir que va a tender a la igualdad. ¿Sí? Ahora, si ese valor está más cercano a 1, me va a decir que va a tender a la desigualdad. O sea, cuanto más cercano a 1 estemos, va a significar que mayor va a ser la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene. Cuando estemos más cercano a 0, prácticamente la brecha no va a existir. El otro
el otro instrumento de análisis que tenemos es la curva de Lorenz. Este es un análisis gráfico en el cual, bueno, acá dice 90 grados, pero en realidad es 45 grados, y no lo puedo modificar. Nosotros tenemos dos curvas. Esta curva acá, que es la curva de X distribución, y después tenemos la famosa curva de Lorenz que está acá. ¿Sí? La curva de X distribución es una curva, ¿sí?, de 45 grados que me dice que, o me representa cuánto cobrarían, ¿sí?, la población si todos tuvieran el mismo nivel de ingreso. O sea, si fuera lo óptimo, lo ideal, lo equitativo. Y después tenemos la curva de Lorenz, que me refleja la realidad. ¿Sí? Me va a decir, che, bueno, a medida que yo voy avanzando acá en los grupos de población, el ingreso no sube tanto, y a medida que voy subiendo, el ingreso empieza, o la acumulación de ingreso, a medida que voy acumulando grupos, cada vez mayor. Por eso fíjense que tiene esta forma. ¿Cómo se mide esta curva de Lorenz? ¿Sí? Si yo de un periodo a otro esta curva se traslada a la derecha, significa que me estoy alejando del óptimo de la igualdad. Entonces si esta curva se traslada a la derecha, va a pasar a ser más desigual que en el periodo anterior. Ahora, si esta curva se acerca más a la curva a la recta de X distribución, significa que estoy mejorando lo que es la distribución del ingreso. El ingreso per cápita es el ingreso promedio por habitante, ¿sí? Y que me dice, o me da la pauta, la idea de que cuánto es o cómo es el nivel de vida de un país, ¿sí? Si nosotros podemos decir el PBI en sí te va a decir cuánto es la producción total. Después, si yo lo digo por toda la población que tengo, me va a dar una idea del nivel de vida de ese país, en el sentido de que yo digo, bueno, este país tuvo un PBI, una producción de tanto. Ahora, si lo digo por toda la población, significa que en promedio cada uno recibió una parte igual de esa torta que es la renta nacional, ¿sí?, que es el PBI dividido de la población. Bien. Ahí podemos mostrar un comparativo rápido. Dale, dale. ¿Querés que mostramos lo que hicimos, viste? Podemos, ¿Lo podés compartir ahí? a ver si me deja. Ustedes me dicen cuando ven. Capaz que me tengas que... Ahí, fíjate ahora. Ahí se ve. Sí, sí, por lo menos. ¿Sí? Ah, ok, bueno. Esto es rápidamente, información de fuente fidedigna del Banco Mundial. Esto es rápidamente una comparación de lo que mencionaba antes del coeficiente Gini, donde lo que tomamos son más que nada los países con los que normalmente nos comparamos, y a veces el hecho de creer que un país más desarrollado o menos desarrollado pueda ser más igualitario, ¿no?, en la distribución del ingreso, y si nos comparamos con Estados Unidos vemos que no es la percepción de lo que tenemos, digamos, ¿no? En líneas generales, a nivel mundial, no es totalmente igualitario, indistintamente en el país en el que estamos, digamos, ¿no? Lo que vos mencionabas, o sea, cuando esto está en valores porcentuales, no en la, en la escala del 0 a 1, sino en la escala porcentual del 0 a 100, Sí. de que cuando más nos aproximamos a 0, más igualitaria es la distribución del ingreso, cuando más nos aproximamos a 100, más desigual es la distribución del ingreso. A modo representativo, no sé si querés agregar algo, Mariano. No. Bien. Después, respecto al PBI per cápita, bueno, aquí, a ver, ahí está. Resaltar también en rojo en qué situación estamos nosotros versus, si ustedes recuerdan, conversábamos con Mariano hoy, siempre estuvo esa comparación de nuestros dirigentes de compararnos contra Australia y contra Alemania respecto de del PBI, de este indicador. Y bueno, cuando lo analizamos realmente vemos la brecha y la diferencia que hay en compararnos contra
países totalmente desarrollados respecto a nosotros, y que es una media de nuestra geografía, digamos, ¿no? Y hasta asimismo a veces, cuando hablamos de Venezuela, podemos ver los valores y nosotros realmente ubicarnos hasta por debajo de Venezuela en el PBI per cápita. ¿Mm? Sí, fíjate que, Ahora, sí, acá es significativo lo lejos que estamos contra los países contra los que nos queremos parecer. ¿Mm? sí, hay que tener en cuenta que el dato de Venezuela es del año 2014, ¿sí? Si bien todos los otros países tenemos el dato actual, digamos, del año anterior, ya Venezuela tiene el último dato del año 2014. O sea, habría que ver, a ver, acá hay una realidad que no se obtuvo el dato, o el último dato que se obtuvo de Venezuela es del año 2014, ¿sí? Por eso no es tan representativo, ¿viste? Uno intuye de que ese PBI per cápita de Venezuela tendría que ser mucho más bajo, ¿sí? Como para, para ver por intuición, ¿no? O a lo mejor habría que comparar este valor también con el coeficiente de Gini, porque ¿qué pasa? Vamos a suponer que ese valor de Venezuela se mantiene, ¿sí? Pero por lo que uno escucha, por lo que uno ve, ¿sí? La situación es más baja o es peor que en Argentina, entonces ahí tendremos que ver el coeficiente de Gini, que a lo mejor el coeficiente de Gini, A ver si estaba el de Venezuela. Bueno, también el dato es muy, muy anterior. claro, el Por ahí sí 2006, puede haber, Brasil puede ser sí comparable, donde en Gini estamos, a ver, ahí se condice, digamos, la estadística o el valor, donde Brasil es más desigual, por decirlo de alguna manera, que Argentina, mm, porque aproxima más a 100, y en su PBI, de igual manera, por la población que tiene un PBI menor per cápita que Argentina, digamos, que nosotros. ¿Mm? sí. Por más que por ahí escuchamos de que es una potencia en la producción y demás, o en la expansión geográfica que tiene, el análisis demuestra que está por debajo de nosotros en lo que es el PBI per cápita. ¿Mm? Somos hermanos latinos. Exactamente, tal cual. ¿Tenés el Después dato? hablando del, Sí, dale, dale, dale. no, después respecto al PBI total, donde acá lo que tomamos es el valor, un valor porcentual que nos represente en base a la población. Ahí sí tomar un poco más en el análisis los grandes conglomerados y ver más que nada lo que es China y Brasil, ¿m? Nosotros cómo estamos ahí, pero sí realmente en la distribución de la renta nacional, realmente nosotros estamos muy por debajo, ¿no? Mm, Comparativamente. sí, sí. O sea, el nivel de vida se mide por lo que es el PBI per cápita. ¿Tenés el dato de, de Suecia? Que el año pasado se hablaba ¿Cuál? mucho. De Suecia, ¿En cuáles de los indicadores? del PBI per cápita. Viste que el año pasado se comparó Argentina con Suecia, se hablaba de esa comparación. No, no llegué a limpiar todo, pero debe estar. Suecia, 51.000. A 900. ver, para, ¿no? Para que lo ponemos acá. No tengo la población, pero para compararlo, ¿no? Pero está más parecido a una Australia, digamos. Sí. O sea, conclusión, voy a decir, de todo lo que fabricó Argentina en el 2020, en promedio cada argentino se quedó con 8.441 dólares. En promedio. Si vas al lado de Suecia, Alemania, Australia, de toda la producción de esos países, cada uno de esos habitantes se quedó con 51.000 dólares en promedio. Eso sería más o menos el análisis. Y voy a decir, bueno, mirá, o sea, si nosotros nos comparamos con Argentina y Alemania, ¿sí? Australia y Alemania. Perdón, Australia y Alemania, eh, ¿es real? ¿Nos podemos comparar o no nos podemos comparar? Y estos números nos están indicando que no, o sea, como que estamos a un 20% de los otros dos países, ¿no? O sea, estamos muy por debajo, sinceramente. Pero bueno, siempre está bueno tener datos como para decir, che,
¿Es así o no es así? Bien, eso era a modo comparativo. Buenísimo. Espera que volvemos. Dejarlo de compartir acá. ¿Abajo no te aparece la opción de dejar de compartir? ¿No? ¿Sí? Ahí está. Bien, Ok. bárbaro. Vamos a seguir. Bien, vamos a acá. Bien. Bueno, el ingreso. ¿Qué podemos hacer con el ingreso? El ingreso de las personas se puede destinar a dos cosas. O a consumo o al ahorro. ¿Hay otro destino posible? Me pueden decir inversión. Sí, la inversión surge del ahorro o del desahorro. O sea, la inversión surge del ahorro previo o bien del endeudamiento, que sería el sacrificio de consumo futuro. ¿Sí? El ingreso se va a destinar o al consumo o al ahorro. O a una cosa o a otro. ¿Qué va a tener prioridad? Y obviamente el consumo. Después, si sobra algo, voy a destinar a lo que es el ahorro. El consumo es la parte del ingreso que se destina a adquirir bienes y servicios para cubrir las necesidades. ¿Sí? Y el consumo se divide entre el consumo privado y el público. Consumo privado debe depender del ingreso disponible, o sea, el ingreso nacional, la parte del ingreso que me toca a mí, descontado descontado lo que son los impuestos directos. ¿Sí? El consumo público va a depender de qué? De la recaudación impositiva, o sea, de la recaudación del ingreso que tenga el Estado a través de los impuestos directos e indirectos. El consumo yo lo puedo representar por una función. El consumo va a tener una parte que va a ser el consumo autónomo, aquel consumo que no va a depender del ingreso, que significa que es el consumo que yo tengo que realizar sí o sí para cubrir o satisfacer las necesidades básicas. ¿Sí? Yo necesito el ingreso para comprar o para consumir un alimento. Si yo no tengo ingreso, voy a tener que generar un ingreso o alguna forma para adquirir ese alimento para satisfacer esta necesidad básica. ¿Sí? Por eso eso es el consumo autónomo, que es la parte de la parte del consumo que no depende del ingreso. O sea, yo sé que periódicamente, mensualmente, tengo que afrontar tanto dinero, ¿sí? En el consumo para satisfacer las necesidades básicas. Después tengo el consumo que depende proporcionalmente al ingreso. ¿Sí? Entonces el consumo se divide en dos partes. El consumo que no depende del ingreso y aquel que sí depende del ingreso. Gráficamente, ¿sí? Yo lo puedo demostrar que si acá yo represento lo que es el consumo y acá a lo que es la renta o el ingreso, ¿sí? Cuando mi ingreso es cero, acá es cero, el consumo no es cero, sino que el consumo empieza acá. ¿Sí? Yo sé que mínimamente tengo que consumir esto ¿para qué? Para cubrir las necesidades básicas. Cuando mi ingreso es cero, yo tengo que buscar alguna forma. O sea, una forma posible es el endeudamiento o el desahorro. ¿Sí? Entonces perdón, me voy a endeudar, ¿para qué? Para tener dinero, ¿para qué? Para consumir estos bienes necesarios que yo tengo que tener para seguir subsistiendo. ¿Sí? Después, a medida que va incrementándose mi ingreso, ¿sí? El consumo también sigue creciendo, pero en una proporción menor, ¿sí? Entonces, esto hace que se vaya achicando lo que es el endeudamiento hasta llegar a un punto que se conoce como punto de nivelación, que es aquel en el cual mi ingreso es igual a mi consumo. ¿Sí? Si nosotros decíamos que el ingreso se destina al consumo o a la inversión, ¿sí? Cuando el ingreso es igual al consumo, significa que no me queda nada para el ahorro. Bien. De ahí en adelante, cuando sigue creciendo mi ingreso, este va a seguir creciendo más de lo que crece el consumo. Entonces se empieza a dar esta brecha que es la parte que voy a poder ir destinando lo que es al ahorro. ¿Sí?
Por otra parte, tenemos lo que es el ahorro, que es la parte del ingreso que no se destina a adquirir bienes, o sea, no se destina a consumo presente, sino que es para ser consumido en el futuro. Ese ahorro puede ser ahorro familiar, ahorro de las empresas o el ahorro público. El ahorro privado, que es el ahorro de la familia o de las empresas, ¿sí? Y el ahorro público es la diferencia entre los recursos genuinos menos los gastos corrientes, menos los gastos necesarios que debe realizar el Estado para cubrir sus funciones. ¿Está bien o está mal que haya un ahorro público por parte del Estado? A ver qué opinan. ¿Verían con buenos ojos que el Estado ahorre, tenga un plazo fijo cada vez más grande, como para decir un ejemplo? No, ¿Por qué no? y porque la plata que va para el Estado la tendría que ver retribuida al pueblo. ¿Y por qué? Tienen que gastarlo en obra, en salud, en educación. Vamos a suponer que no estamos en Argentina, que estamos en otro país, en un país ideal en el cual administran todo bien, tenés educación, tenés salud, tenés todo. ¿Sí? Y a su vez el Estado tiene un plazo fijo que cada vez es más grande. Vos no te podés quejar ni por salud, educación, tenés todo absolutamente de seguridad, tenés todo. Y Vos en ese pa- caso sí, en ese caso, en mi caso, claro, en ese caso sí, sí estaría de acuerdo que el Estado tenga un plazo fijo cada vez mayor. Por ejemplo, ¿no? sí. Bien. Qué sé yo, por algún imprevisto en algún momento, que necesiten plata, que el país vaya, tipo, esté en decaída, tenés un fondo. Bien, vamos a suponer que vas guardando una partecita para... es un administrador precavido, la administración pública se maneja muy eficiente y se va creando ese fondito y a su vez te queda dinero para armar ese plazo fijo cada vez mayor. ¿Va a estar de acuerdo con eso o no? ¿El plazo fijo? Sí, yo creo que sí, tipo, si está todo lo otro bien, bien cubierto, todas las otras necesidades satisfechas, no me parece mal. Como te digo antes, siempre y cuando se use para eso, para algún imprevisto, algún momento que falte plata en un futuro. Bien. Vamos a suponer que ese país es Argentina, ¿no? Y vos para mantener eso, esa administración pública, ya que dijimos las características, vos todos los meses tenés que poner 10.000 pesos. Y vos te pones a pensar y decís, che, yo estoy poniendo 10.000 pesos, no me puedo quejar, la verdad que no me puedo quejar porque tengo educación, salud, transporte, seguridad, tengo todo, no me falta nada como ciudadano, ¿sí? Alcanza para un fondo de reserva por cualquier contingencia y a su vez el Estado cada vez tiene más plata en un plazo fijo. Vos decís, ¿por qué tengo que seguir poniendo 10.000 pesos? Si a lo mejor con 7.000, 6.000 pesos ya me alcanza. O ya le alcanza al Estado. ¿Qué pregunta, no? O sea, ahí voy a decir, che, tengo que poner tanto o a lo mejor poniendo menos, ¿sí? El Estado ya cumple con todas sus funciones. ¿Por qué me exijo tanto? ¿O por qué el Estado me exige tanto? Si con menos ya le alcanza para cumplir con todas sus funciones. Bueno, esas cosas en Argentina no pasan, ¿no? Pero bueno, hablando de algo ideal. Seguimos. La función ahorro es muy similar a lo que es la función consumo, la cual yo tengo, una parte que es una parte del ahorro autónomo, o sea que no depende del ingreso, ¿sí? Que esto es negativo, ya lo vamos a ver por qué es negativo este ahorro autónomo, y otra parte del ahorro que depende del ingreso, ¿sí? Que es el ahorro inducido que le decimos. La función del ahorro. Cuando mi ingreso es cero acá, el ahorro no es cero. ¿Por qué? Es un ahorro negativo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo tengo que cubrir la parte del consumo que tengo que realizar cuando mi ingreso es cero. O sea, yo me tengo que endeudar, desahorrar, ¿sí? Hoy,
Cuando mi ingreso es cero, ¿para qué? Para cubrir la parte del consumo necesario para cubrir mis necesidades básicas. Entonces, fíjense que cuando el ingreso es cero, yo tengo un ahorro negativo. A medida que va incrementándose mi ingreso, fíjense cómo mi ahorro o mi endeudamiento es cada vez más chico, hasta llegar a un punto en el cual mi ahorro es cero, ¿sí? Significa que acá yo no me tengo que endeudar más, ¿sí? A medida que se incrementa de acá en adelante mi ingreso, mi ahorro ya empieza a ser positivo. ¿Y por qué? Por esto, ¿sí? Este punto en el punto en el cual el ahorro es cero, ¿sí? Que es en el punto en el cual el ingreso es igual al consumo. O sea, de todo lo que me ingresa, se utiliza para 100% para cubrir el consumo. De ahí en adelante, como el ingreso crece más de lo que crece el consumo, se empieza a abrir una brecha para incrementar el ahorro o empezar a hacer aparecer el ahorro. De acá para atrás, como el consumo es mayor al ingreso, yo me tengo que endeudar para poder cubrir este consumo, ¿sí? Por eso, si nosotros comparamos ambas curvas, fíjense cómo el ahorro, cómo la función de consumo se complementa con lo que es la función del ahorro. Entonces, conclusión, de cada peso que me ingresa, ¿sí? O al Estado o a nosotros, la familia, las empresas, una parte, un porcentaje va a parar al consumo y otro porcentaje va a parar al ahorro, ¿sí? Después del ahorro, yo sé, tengo que ver a dónde voy a invertir, o sea, dónde vaya a parar ese ahorro que va a ser la inversión. Y un sacrificio presente a cambio de un valor futuro. Y esto tiene unas determinadas características. Tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Invertir hoy para tener un beneficio en el futuro. Y a su vez tiene un riesgo, ¿sí? Que yo, si bien yo sé cuánto tengo que poner hoy, cuánto tengo que invertir hoy, yo no sé cómo me va a ir en esa inversión. Yo no sé si voy a tener un resultado positivo o negativo. Yo no sé si las cosas van a salir bien o mal. Porque hay un riesgo que es el tiempo, ¿sí? La inversión puede ser inversiones financieras o reales, ¿sí? La diferencia entre uno y otro es la inversión financiera es cambiar el dinero que yo tengo hoy por un otro activo financiero, o sea, sería título del Estado, acciones de empresas, criptomonedas, plazos fijos, ¿sí? Son distintos activos financieros que me generan una renta y son instrumentos muy similares o muy parecidos a la moneda. No es moneda, pero son instrumentos muy parecidos. Muy distintos son lo que son las inversiones reales, que es realmente comprar un bien inmueble o bien inmueble, ¿sí? En este caso, cuando invierto o realizo una inversión real, yo lo que estoy haciendo es aumentando la capacidad física de capital. La suma de ambas es lo que es la inversión bruto interna. Cuando hablo de inversión, ¿sí? Inversión de capital, invertir en bienes de capital, yo lo que puedo hacer es realizar una inversión de reposición o bien hacer una inversión neta, ¿sí? La inversión de reposición es aquella en la cual yo voy reponiendo o voy complementando la pérdida de valor o la pérdida de productividad que va demostrando una máquina que ya está en mi proceso productivo, entonces la complemento con una nueva máquina para contrarrestar esa pérdida de valor de productividad. Ahora, eso es una inversión de reposición. Una inversión neta es decir, yo tengo esta máquina, ¿sí? Y a su vez invierto en nuevas máquinas para hacer otro proceso productivo. Eso se conoce como inversión neta. Bien. Y lo último, presión tributaria. Bueno, el multiplicador de la inversión es en cuánto se incrementa el Producto Bruto Interno por cada peso que yo invierto en inversión, ¿sí? La fórmula es 1 dividido 1 menos la propensión marginal de consumo. Y esto tiene que ver, nosotros lo vemos en la economía cuando el Estado empieza con políticas de inversión en qué? Inversión en bienes de capital o viviendas que hacen que
la economía se expanda en mayor proporción de poner dinero en el consumo. ¿Sí? Cuando se empezaron a dar los Procrear, los créditos hipotecarios para la construcción de vivienda, eso terminó haciendo un efecto expansivo. ¿Por qué? Porque las familias que recibían ese dinero para hacer sus casas tenían que contratar un montón de personas relacionadas a la construcción, que esas personas vivían o empezaban a vivir o a incrementar sus ingresos producto de esta inversión en una casa construida a través de lo que es el Procrear. La presión tributaria es la proporción del PBI que sustrae el Estado para financiar sus gastos. O sea, es la recaudación tributaria dividido el PBI. Por último, ¿sí?, todo esto que vimos lo vamos a ver muy sencillamente en lo que es un ejercicio sencillo. ¿Sí? Vamos a suponer, partiendo de un PBI, ¿sí?, 644.000, en el cual nosotros ya sabemos cuál es la renta nacional a través del enfoque del producto, queremos calcular, o necesitamos calcular cuánto es el ingreso bruto interno y de esa forma ver cómo está compuesto, ¿sí? Suponiendo que el 15% va a salario, 20% a alquileres, 30% de interés y el 35% a beneficio. Lo que tendría que hacer es ¿sí? ¿Qué hago? Como yo sé que el PBI es igual al ingreso bruto interno, ¿sí?, lo que hago es a este PBI le aplico el porcentaje para cada retribución del factor productivo, ¿sí? Entonces de esa forma obtengo cuánto del PBI va a destinar a salario, cuánto a alquileres, cuánto a intereses y cuánto a beneficios. Después me dice, teniendo en cuenta que los impuestos indirectos netos son el 15%, necesito calcular el PBI a precio de mercado. Entonces yo sé que calculo el 15% de qué? Del PBI, y de esa forma obtengo los impuestos indirectos netos, ¿sí?, y sumado al PBI me va a dar lo que es el PBI a precio de mercado. ¿Sí? Por otro lado, me dice, teniendo en cuenta que los impuestos directos, ¿sí?, los directos son el 10% del PBI a costo de los factores, me dice calcular el ingreso disponible. Y los impuestos directos son el 10% del PBI. Me pide calcular el ingreso disponible. ¿Sí? El ingreso disponible es el ingreso total menos los impuestos directos. ¿Sí? Entonces, el PBI total o el ingreso total menos los impuestos directos. Eso me da el ingreso disponible. Después me pide calcular el ingreso público. ¿El ingreso público de qué depende? El ingreso público depende de la recaudación. ¿Sí? Y la recaudación, según este ejemplo, viene por los impuestos indirectos y los impuestos directos. Si yo sumo ambos, me va a dar lo que es el ingreso público. ¿Sí? Por último, considerando que el consumo autónomo es de 60.000 y que la propensión marginal al consumo es del 75%, nos pide calcular el consumo privado. ¿Sí? El consumo inducido va a ser el 75% ¿de qué? Del ingreso disponible privado, 579.000, y el consumo privado va a ser el consumo autónomo más el consumo inducido. Bien, eso es un ejemplo, como para ver en números, y lo que nos estaba faltando, ¿sí?, y lo vamos a ver acá, que es un ejemplo práctico de la curva de Lorenz, ¿sí?, que la curva de Lorenz es un método gráfico, un análisis gráfico de ver cómo es la evolución en la distribución del ingreso. ¿Sí? Fíjense,
¿Yo qué hago? Agrupo a la población en partes iguales, en cantidades iguales de población, ¿sí? Pero los voy acumulando en base a la similitud en el nivel de ingreso, ¿sí? Entonces, el primer grupo, que es el 20% de la población, lo voy a agrupar por aquellos que tienen el 20% de menores ingresos. Después sigue por el segundo grupo de igual cantidad, pero aquellos que tienen el 20% el 20% de la similitud de ingresos. Por ejemplo, para el año 1, yo voy a decir que el 20% del primer grupo es el 20% de la población, pero tiene el 5% de los ingresos. Para el año 2, para el segundo grupo, que es la misma cantidad de personas, agrupan el 7,5% del ingreso. El tercer grupo, que también es la misma cantidad de personas, pero estos agrupan el 12,5% del ingreso. El cuarto grupo, con la misma cantidad de personas, ya agrupan el 20% del ingreso. Y el último grupo, que es el grupo de mayor ingresos, agrupan el 55% del ingreso. ¿Sí? Para el año 2, ¿sí? Fíjense cómo. El primer grupo ya tiene el 10% del ingreso en vez del 5%. El segundo grupo ya pasa a tener el 20% del ingreso. El tercer grupo ya pasa a tener el 18% del ingreso. El cuarto grupo pasa a tener el 20% del ingreso. Y el quinto grupo pasa a tener el 32% del ingreso. ¿Sí? Bien. Gráficamente, ¿cómo veo, ¿sí?, a través de la curva de Lorenz, si esto fue una mejora en la distribución del ingreso o una desmejora en la distribución del ingreso? Comparo año 1 y 2, insertar. Ok, ahí ponemos. Listo. Bueno, acá está. Fíjense, poner un poquito. Acá. El primer grupo, que representa, ¿sí?, el 20% de la población, en el primer caso, en el año 1, ¿sí?, representa el 5%, que es esta curva acá azul, ¿sí?, el 5%. Para el año 2, ya representa en vez del 5, este primer grupo en vez del 5% representa el 10%. Lo vemos acá, ¿sí? Después fíjense cómo. Si yo uno cada uno de estos puntos representados en el gráfico, fíjense cómo el año 1 y el año 2, fíjense cómo la evolución del año 1 hacia el 2 significa que se traslada hacia la izquierda. O sea, se va acercando una curva de equidistribución, que sería una curva que estaría por acá, que demuestre lo óptimo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo del año 1 al año 2 se mejoró en lo que es la distribución del ingreso, ¿sí? Esto es puntualmente lo que es el análisis gráfico de la curva de Lorenz. Bueno, y con esto culminamos el día de hoy. Para mañana le vamos a cargar un cuestionario y nos estaremos viendo la semana que viene, el día viernes.
¿Alguno tiene alguna duda? ¿Quiere comentar algo, decir algo? Si no, nos vamos y nos vemos la semana que viene. Por ahora no, profe. Bueno, nos vemos semana que viene. Buen fin de semana para todos. Hasta luego. Chau, chau.